impresiona un poco ver más gente que la otra vez que estuve aquí, que fue en julio, que éramos menos, éramos unos poquitos, y era como que ver más gente como que impresiona un poco más. Si veis que suelto alguna barbaridad, por favor, levantad la mano y luego me la decís fuera, que muchas veces uno se prepara y dice, bueno, a ver si no suelto ninguna barbaridad. Y sí, como está introduciendo Luis, vamos a empezar viendo, pues a lo largo de 6 sesiones, pues ciertos aspectos, ciertos textos del libro de Marcos. Hoy no hay introducción, ¿vale? No voy a poner fotos de mi familia aquí, que mi madre ya me dijo que qué hace poniendo una foto nuestra aquí, no sé qué. Ahora me va a echar la bronca por volver a mencionarla, pero bueno, en fin, que hoy no va a haber fotos y vamos a entrar ya directamente en el Evangelio de Marcos. Y sí, como ha dicho Luis, ahora vamos a empezar a estudiar ciertos aspectos del Evangelio de Marcos a lo largo de 6 sesiones, en los que veremos 6 textos diferentes del Evangelio de Marcos. Y bueno, Marcos al final es un libro pequeño, no tiene tampoco muchos capítulos, son únicamente 16 capítulos. Y nosotros vamos a centrarnos en 6 textos del Evangelio de Marcos. Entonces yo también os animo a vosotros, a mí también el primero, a que también estudiéis otros aspectos del libro de Marcos, que lo leáis por vuestra cuenta, que estudiéis otros textos, y también como introducción a la serie a la serie en sí, también de una manera un poco más teórica, quiero hacer una pequeña introducción en sí del libro de Marcos, ¿vale? De una manera un poco más teórica, ya luego pasamos a la exposición en sí. El Evangelio de Marcos es uno de los 3 evangelios sinópticos. ¿Qué quiere decir esta palabra? Pues básicamente, por así decirlo, que tienen como una perspectiva común. Tenemos que el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas tienen como una cierta perspectiva común, es decir, presentan a Jesús pues enfocado a judíos, romanos o griegos, y el Evangelio de Juan pues como tiene como una perspectiva algo diferente. De hecho, el material original de Juan es mucho mayor que el material de los otros 3 evangelios. Em, Centrándonos en el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos, creo que lo más interesante y que vamos a ir viendo a lo largo de estas sesiones es que presenta a Jesús como siervo del Señor. Es el enfoque que le da la figura de Jesús el Evangelio de Marcos. Es que lo presenta como siervo del Señor. ¿Por qué? Porque tiene un público romano. El romano en sí era un hombre de acción, una persona em, en la que, bueno, la cultura romana valían más los hechos que lo que hacía, que quizás lo que pensaba o cuál es su antepasado, cuál es su genealogía, de dónde viene, como podía ser judíos o griegos. Al romano lo que le importaba era lo que haces, a qué te dedicas. Entonces, por eso el Evangelio de Marcos es un evangelio en el que está muy enfocado en lo que Jesús hizo, en sus milagros, en su obra, en lo que Jesús, en la figura de Jesús y en sus acciones aquí en la tierra. Em, por así decirlo, uno de los versículos lema del Evangelio de Marcos es Marcos 10:45, y dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Em, Al final, como habéis visto en la primera página, en la primera diapositiva, vamos a estar viendo Marcos 1, es decir, los primeros 15 versículos de Marcos. Y claro, cualquiera pensaría que vamos a estar viendo a lo mejor la genealogía de Jesús, los primeros años de la vida de Jesús, pero no, aquí ya en Marcos 1 ya pasamos a la acción, y por eso también digo que el Evangelio de Marcos tiene una narrativa sin freno. Es decir, el Evangelio de Marcos es continuamente hechos, obras, cosas, y por eso Marcos 1 es completísimo. De hecho, vamos a estar viendo 15 versículos, pero tiene un total de 45 en los que ya directamente pasan muchas cosas. Es Jesús sanando, es Jesús empezando su ministerio, es Jesús haciendo ya muchas cosas. Y es así todo el libro de Marcos. De hecho, lo vamos a ir viendo incluso en el mismo texto que vamos a leer, cómo esa narrativa pues no tiene freno. Es decir, es un libro con mucho ritmo. Son 3 apuntes básicos que, si lo queréis tener, pasaré las diapositivas también por si las queréis tener para vosotros, un poco por si queréis también por vuestra cuenta profundizar un poco más en este evangelio. Y pasamos ya a la exposición en sí, ya pasamos la parte más teórica, ya pasamos a la exposición en sí de esta primera serie de Marcos, que como ponía en la primera diapositiva es anunciando la revolución. Y un poco me puse a investigar sobre ciertas revoluciones que habían pasado a lo largo de la historia,
muchas muy famosas que seguramente conozcáis, y me di cuenta como que tenían tres aspectos en común, pues casi todas de ellas. Es decir, partimos de una situación en la que hay un problema, una situación que requiere de un cambio, una situación problemática. En un momento puntual se da esa revolución y la consecuencia es un nuevo orden, un nuevo sistema, algo completamente diferente a lo que había antes. Podemos pensar, por ejemplo, en la Revolución Francesa, en la que había un sistema político que, previo a la revolución, que dio lugar a un nuevo sistema político completamente diferente al que había antes. Por ejemplo, la revolución industrial, en la que había un sistema económico basado más en el tema agrario, más que requería de un cambio para adaptarse al crecimiento demográfico, y pasó un nuevo sistema económico más industrializado como respuesta a ese problema demográfico. Eh, Son grandes revoluciones que se han dado a lo largo de la historia en la que partimos de un punto A y pasamos a un punto B completamente diferente. Bueno, a lo largo de esta serie y principalmente, bueno, a lo largo de esta serie, y aquí vamos a comenzar, vamos a ver la mayor revolución que se ha dado en la historia de la humanidad, que no es otra que la vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es la mayor revolución que se ha dado en la historia, y hoy vamos a ver la primera sesión en la que vamos a anunciar esa revolución, pero a lo largo de la demás serie veremos otros aspectos de esta revolución. Y me gustaría empezar leyendo el texto que vamos a ver hoy, que se encuentra en Marcos 1, del 1 al 15, y dice: Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Acontecían aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo ahí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pues sí, Padre, gracias por tu palabra, Señor, gracias por el Evangelio de Marcos, gracias por estas sesiones, Señor, las que vamos a poder ver, Señor, la mayor revolución, Señor, que se ha dado en la historia de la humanidad, Señor, que eres tú mismo haciéndote hombre y muriendo, Señor, por nosotros, Padre. Te ruego para que seas tú el que hable, Señor, en esta mañana, Señor, y te pido para que tú toques, Señor, los corazones de aquellos, Señor, que todavía no te han aceptado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Em, un primer apunte, bueno, no sé si habéis fijado en el propio texto de Marcos, como en 15 versículos han pasado muchas cosas. Y de hecho se usan muchas expresiones como y luego, y después, y aconteció, y de nuevo. Han pasado muchas cosas en únicamente 15 versículos, y ese va a ser el resto del Evangelio de Marcos. O sea que, para que lo tengáis en cuenta. Un primer apunte, ya lo vemos en el primer versículo, dice: principio del Evangelio de Jesucristo. Esto no es un tema menor. Esto llama más la atención quizá de lo que parece en un principio. Hay otras 3 ocasiones en la Biblia en la que un libro empieza así: Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Son 3 ocasiones en las que empieza con la palabra principio de algo. Em, Esto tiene una referencia temporal. Quizás la de Juan es más difícil de ver para nosotros porque hace una referencia temporal eterna, que es: en el principio era el verbo, haciendo referencia a la eternidad de nuestro Señor Jesucristo.
La de Génesis quizás es más fácil de ver, es decir, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, es decir, en un momento puntual de la humanidad, Dios creó los cielos y la tierra, como Gerson la semana pasada, no voy a entrar en cuándo fue eso. Eh, y aquí también dice principio del Evangelio de Jesucristo. En un momento puntual de la historia ocurrió esto. No es un tema menor. Esto no es eras una vez, esto no es sí, cuenta la leyenda. No, no. Principio del Evangelio de Jesucristo. Es algo real, es algo que ocurrió de verdad en la historia de la humanidad. Verdaderamente hubo un momento en la historia en la que Dios se hizo hombre y, y empezó una revolución que cambió por completo la humanidad. Y es algo que ocurrió, es algo que de verdad ocurrió y es algo que es real. Y es lo que pretende Marcos aquí llamar la atención, diciendo, chicos, que lo que vamos a ver a partir de ahora es completamente cierto, es real, no es algo que me estoy inventando yo, es el principio del Evangelio de Jesucristo. Y el otro punto también que podemos sacar de este primer versículo es que es el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo en sí mismo, Él es la buena noticia, Él es el Evangelio, Él es la revolución. Es imposible hablar de buena noticia, hablar de evangelio sin hablar de Jesucristo, de su obra, su nacimiento y en última instancia, lo más importante que fue su muerte y resurrección. Es imposible y creo que también como comunidad, si de verdad queremos tener un impacto, tanto de manera individual, pero también como comunidad, si queremos tener un impacto de verdad en lo que nos rodea, tenemos que llenarnos de la figura de Jesús, tenemos que llenarnos de su evangelio y de ahí también la importancia de esta serie de predicaciones en la que vamos a aprender más a caminar como Jesús en este mundo, vamos a aprender más de la figura de nuestro Señor Jesucristo y pienso que es la única forma que tenemos de verdad si queremos dar un impacto en la gente que nos rodea. Es decir, es aprender más sobre Jesús y aprender más sobre su obra y sobre el Evangelio y sobre esa revolución que fue Jesucristo. Em, Eso como primer apunte del primer versículo, no lo quería dejar por algo, por alto, pero ahora sí vamos a pasar a la revolución en sí. Y he hecho una cosa que hacía el filósofo Michael Whitetower, que es intentar buscar una primera letra. Es difícil, ¿eh? O sea, no es tan fácil, Miguel. He intentado buscar que todo empiece por la misma letra, los 3 puntos que vamos a ir viendo a lo largo de este ratito. Y son distintos aspectos de esta pregonación, de esta iniciación de la revolución, que es la pregonación de la revolución, la preparación para la revolución y la predicación de la revolución. Está un poco forzado al último, pero nada, que no. Es que es difícil, Miguel. Vale, pues primer punto. El primer punto es la pregonación de la revolución. Y en toda revolución hay como agentes especiales, hay como eh, figuras clave. La más importante, por supuesto, en esta revolución es nuestro Señor Jesucristo, pero hay otras figuras clave, como pueden ser sus discípulos, que esparcieron ese mensaje a todos los rincones. Somos nosotros mismos también, personajes clave de esta revolución. Y una persona clave, una figura clave es en toda revolución es el pregonero. Es decir, el que viene antes, el que viene primero. Me acuerdo allí en Huelva, de hace como 2, 3 añitos, el día 5 de enero vienen los reyes, pero el día 4 de enero viene el pregonero del rey. Es decir, se viene un día antes del Día de los Reyes, pasa como una pequeña cabalgata, como preparando a la gente como que mañana vienen los reyes. Es como un preparativo, es alguien que prepara al resto de personas de lo que viene detrás. Y esto fue Juan el Bautista. Juan el Bautista lo que hizo en en su ministerio fue preparar a la gente para lo que venía tras él. Preparó a la gente para la llegada de alguien más grande que él, como él mismo dice más adelante. Preparó la llegada misma de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que hay muchas cosas que podemos aprender del propio Juan el Bautista y que vamos a ir viendo en 3 puntos. Creo que nosotros también podemos ser pregoneros de ese evangelio y podemos aprender mucho de la figura de Juan el Bautista. La primera es que si queremos ser pregoneros del evangelio, tenemos que ser valientes. ¿Y por qué digo que Juan el Bautista era valiente?
Em, Hay que entender un poco el contexto de la época. Que venimos de lo que se llama 400 años de silencio, un periodo intertestamentario, es decir, pasamos de 400 años en los que parece que no pasa nada, pero pasan muchas cosas. Entre otras cosas, es que el pueblo judío es sometido al Imperio Romano, el cual lo tiene esclavizado, lo tiene sometido a unos grandes impuestos. em, y claro, el pueblo de Dios sabía que vendría un Mesías, se conocían las profecías perfectamente, y sabía que en un momento iba a venir un Mesías que le iba a sacar de su situación, le iba a liberar de su sometimiento, ya lo hizo en Egipto, sabía que lo iban a volver a hacer, eso lo sabían, y sabían que Juan el Bautista no era alguien normal. Es decir, a ellos no les sorprendía que una mujer en avanzada edad quedase embarazada, como fue la madre de Juan el Bautista. Son cosas que quizá a nosotros sí nos puede chocar un poco más nuestra cultura, pero en ese momento era algo que yo creo que a ellos tampoco les chocaría tanto. Entonces, claro, en esa situación viene Juan el Bautista, que saben que no es alguien normal, que ha sido concebido de manera totalmente especial, y viene pregonando que viene el Mesías, que viene alguien mayor que él. Claro, todo el mundo dice, de hecho, lo dice, versículo 5, salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Es decir, la gente estaba preparada para ese momento. Oye, viene Jesús. Claro, coge la espada de tu abuelo, coge el palo y nos vamos a preparar militarmente, socialmente o políticamente. Claro, cuando lleguen allí, ven a Juan el Bautista predicando el bautismo de arrepentimiento. Es decir, la forma en la que Juan el Bautista preparaba los corazones de la gente no era lo que la gente esperaba. La gente esperaba un líder político, esperaba un líder social, esperaba un líder militar. Juan el Bautista no preparaba de esa forma. Juan el Bautista preparaba los corazones de la gente, predicaba el bautismo de arrepentimiento. Es decir, preparaba los corazones de la gente para una nueva cosa, para una nueva revolución, para un nuevo pacto. Eso era Juan el Bautista, y era una persona completamente valiente, contracultural para la época, y que él también sabía lo que la gente quería. Juan el Bautista sabía que la gente quería un líder político, solo sabía Juan. Y en cambio él fue valiente y pregonó un mensaje que la gente no esperaba. Hoy día también nosotros nos encontramos pregonando en el desierto, como Juan el Bautista. Estamos en un mundo en el que también rechaza a Dios, evidentemente, lo vemos día a día, y nos encontramos también ahí. Y muchas veces, pues, también nosotros tenemos que ser valientes y predicar de manera correcta o pregonar esa revolución, pregonar ese evangelio de la manera correcta, aún sabiendo que no va a ser lo que la gente vaya a escuchar. Cuando hablemos de revolución, cuando hablemos de evangelio, la gente seguramente esperará una revolución en su vida que le eleve un estatus social, le eleve económicamente, tenga un problema de salud o un problema económico, inmediatamente quede resuelto. Ese no es el evangelio. El evangelio es una cosa más grande. Y también nosotros, pues, tenemos que ser valientes y pregonarlo de manera correcta, como hizo Juan el Bautista. Otro punto importante de Juan el Bautista es que tenemos que ser diferentes. Y aquí tampoco me quiero parar mucho, porque aquí podemos tirarnos un rato y tampoco es plan. Os recomiendo sí que os leáis Segunda de Reyes 1, porque aquí Juan el Bautista se identifica como Elías. De hecho, si vemos la forma de vestir que tenía Elías, es la misma que usaba Juan el Bautista. Es decir, Juan el Bautista se identifica como el pregonero correcto. De hecho, en el texto ese de Segunda de Reyes 1, perdón, os recomiendo que lo leáis. Es el rey Ococías, que se encuentra en una situación de vida o muerte y pide asesoramiento a mensajeros. Es decir, pide a gente que le diga qué va a pasar. El tema es que se lo pide a los mensajeros de Baal en lugar de Elías. Es decir, tenía la opción de pedir asesoramiento a un pregonero correcto, que era Elías, que le transmitía la palabra de Dios, o eh, a los mensajeros de Baal. Él tomó una decisión errónea, que le acabó costando la vida. Em, y eso es el día a día. Hoy día
hay distintos tipos de pregoneros. Es más, si nos volvemos a la cultura de la época, seguramente en esos 400 años se levantaron muchos mesías y seguramente muchos pregoneros de ese mesías. Y estoy convencido, seguramente mesías que buscaban una revolución social, una revolución política, y que no son los mesías, que no fue el mesías. Y aquí Juan el Bautista dice, yo soy el pregonero correcto. Es decir, yo me identifico como Elías, yo me identifico como el que de verdad trae la palabra de Dios. Y yo con esto no quiero que nos llevemos que nos tenemos que vestir de pelo de camello y que nos tenemos que poner un cinto de cuero para hablar del Evangelio. No, pero sí que tengamos que ser diferentes. Y esto ya no sé, porque esto, dependiendo de vuestra situación en vuestro trabajo, de vuestra situación en vuestra familia, de qué forma podemos tener un impacto, podemos identificarnos de manera correcta siendo diferentes, pero lo que sí os puedo asegurar es lo que hacía Elías, es transmitir la palabra de Dios. De esa forma, seguro vamos a tener un impacto real y de esa forma, seguro vamos a ser diferentes. Si de verdad transmitimos la palabra de Dios, seguro vamos a hacer como Elías, vamos a ser como Juan el Bautista y vamos a ser diferentes. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto, y creo que es más importante y que caracteriza, creo que mucho del Evangelio de Marcos, que tenemos que ser humildes. Juan el Bautista lo decía, viene tras mí uno que es más poderoso que yo. Nosotros tenemos que tener claro que nosotros somos los pregoneros del Evangelio, como era Juan el Bautista. Nosotros somos los que, sí, los que simplemente presentamos el Evangelio a los demás, pero la obra no es nuestra. Esto lo tenía claro Juan el Bautista. Hay alguien que es más grande que yo. Que yo os puedo bautizar con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Nosotros podremos bautizar con agua, pero únicamente Dios podrá bautizar con Espíritu Santo. Y eso em, creo que es un mensaje también de humildad que tuvo aquí Juan el Bautista y que también podemos nosotros aprender mucho. Tengamos claro que nosotros, como dijo Gerson la semana pasada, eh, viene mucha gente que realmente está dispuesta a escuchar de una revolución en su vida, pues sabe que la necesita y que tiene como ciertas barreras. Nosotros quizás podemos quitarle esas barreras, pero la obra al final es de Dios, no es nuestra. Y eso es algo que tenemos que tener claro, que la obra de revolución en la vida de una persona, en ultimísima instancia, es de Dios, no es nuestra. Nosotros podemos pregonarlo siendo valientes, siendo diferentes, siendo humildes, pero en última instancia la obra de Dios y que así sea y amén, la verdad. Segundo punto, ya hemos terminado la pregonación del Evangelio, de la revolución, pasamos a la preparación para la revolución. Y lo primero que a mí se me venía a la cabeza en este fragmento es que nuestro Señor Jesucristo se preparó. Claro, o sea, en Lucas vemos cómo Jesucristo creció físicamente e intelectualmente. Es decir, ¿cuánto no nos tenemos que preparar nosotros para esa revolución, ¿no? Y con esto no quiere decir que no podamos pregonar la revolución, que no podamos hablar del Evangelio si no somos como Jesús. Primero, porque va a ser imposible, nunca vamos a llegar a ese punto. Y lo segundo, porque nuestra obra no es la obra de Jesús. Jesús hizo una obra, hizo un ministerio, del cual nosotros no estamos capacitados, y es por ello que Él también se tuvo que preparar. Y nosotros pues también tenemos un ministerio, nosotros también tenemos una obra, tenemos un, una, sí, una vocación, tenemos que extender también la palabra de Dios, tenemos que extender ese evangelio y también tenemos que prepararnos. Como hizo Jesucristo, nosotros también tenemos que estar preparados para hacerlo de manera correcta. Y otro punto importante de nuestro Señor Jesucristo que aprendemos aquí en esta escena del bautismo es que Jesucristo nuevamente fue humilde. Es decir, Jesucristo se hizo, o sea, Dios mismo se hizo hombre en nuestro Señor Jesucristo y Él anduvo como nosotros. Anduvo como un hombre en esta tierra. Él pasó hambre, Él pasó sed y Él fue uno más. Él, evidentemente, tuvo un impacto totalmente diferencial, pero Él fue un hombre. Y Juan el Bautista, en otros
cuando se relata esta escena del bautismo en otro evangelio, Juan el Bautista le dice, no, yo no te puedo bautizar a ti, pero Jesucristo se pone a nuestra altura. Yo soy uno más, yo voy a caminar con vosotros, yo voy a caminar de vuestra mano y voy a bautizarme como uno más. Yo me voy a hacer humilde hasta el punto de hacerme como vosotros, de bautizarme como vosotros y de caminar como vosotros. Y eso es un punto de humildad que le lleva a la obediencia. Yo creo que no puede haber obediencia sin humildad, y Jesucristo fue obediente a su Padre en toda su vida. Y entre otras cosas fue porque Jesucristo en última instancia fue humilde. Humilde para hacerse como nosotros y caminar como nosotros. Y esto es algo, la verdad, que muy fuerte. Y también a mí me hacía reflexionar, ¿no? De si Jesucristo se hizo como nosotros, ¿quién soy yo pensando que soy más que nadie? Es decir, eh, creo que son pensamientos que si alguna vez se me vienen a la cabeza, de creerme más que nadie, recordad que Jesucristo se hizo como nosotros. El mismo Dios, creador del universo, creador de todo, se hizo hombre y caminó como nosotros y fue obediente como seguramente nosotros no hayamos sido. Y eso es un punto que a mí también me ayuda a reflexionar mucho y que también me gustaría que compartirlo. Un último punto también de esta escena del bautismo es, s pasan muchas cosas aquí, ¿vale? Que esto da para una predicación en sí mismo casi. Em, un punto importante es que Dios puso su sello de aprobación, esto lo comentó Gerson también la semana pasada. Dios puso su sello de aprobación sobre, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, lo dijo, de hecho, en ti tengo complacencia, este es mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios puso su sello de aprobación para el ministerio a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hace referencia a un texto de Isaías 42, que aquí sí quiero releerlo. Isaías 42:1, que dice, He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Eh, Dios pone ese sello de aprobación al que se hizo humilde, a nuestro Señor Jesucristo, al que se hizo como nosotros. Dios no pone el sello de aprobación a aquellos que son reyes, a aquellos que buscan ser más grandes que el resto, busca al que se hizo humilde, al que se hace siervo, al que miró por el resto de personas y no por sí mismo. A esos es a los que Dios pone el sello de aprobación. Em, es muy interesante también ver aquí cómo interacciona también la Trinidad, Dios, Espíritu Santo y su Hijo, pero para que investiguéis por vuestra cuenta. Pero sí, creo que como punto importante, creo que también os animo a que también seamos humildes y seamos siervos, y que Dios al final acaba poniendo ese sello de aprobación a aquellos que son humildes y siervos, como lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. El segundo punto de la preparación para el ministerio de Jesucristo fue que ese sello de aprobación, ese Espíritu Santo, lo impulsó al desierto. Y este tema también es muy... A ver si lo explico bien, porque, claro, es el Espíritu Santo el que le impulsa al desierto. Y muchas veces nosotros vivimos experiencias que son muy desagradables, vivimos en sufrimiento, pasamos etapas duras, que muchas veces no entendemos por qué Dios me está permitiendo vivir esto, por qué esto ahora, con lo bien que iba todo y ahora vivo esto. Em, yo muchas veces pienso que Dios es mi padre, ese padre que lo que quiere es librarme de todo mal y darme lo que yo quiero. No, no. O sea, yo creo que, que Dios es diferente y que Dios muchas veces nos impulsa al desierto. ¿Con qué propósito? No lo sé. Ojalá tener una respuesta, pero no va conmigo deciros cuál es la soberanía de Dios y el propósito de Dios en vuestro sufrimiento. No lo sé. Lo que sí sé es lo que acaba diciendo, es que sus ángeles le servían. Y es que Dios nos ama tanto que incluso Él conoce nuestro sufrimiento.
O sea, y Dios nos ama que incluso en esa época de sufrimiento, Él nos ama para poner a sus ángeles a nuestro servicio. Y ángeles seguramente sean esos seres sobrenaturales, no lo dudo, pero aquí usa la palabra servían. Y cuando usa esta palabra a lo largo de los evangelios y de hechos, hace mucha referencia a los discípulos. Y pienso que literalmente en esa época de sufrimiento, en esos desiertos, Dios pone a sus discípulos a ayudar a los demás. Dios pone a sus discípulos a cuidar de esa persona que está en sufrimiento. Y me acuerdo un ejemplo para ilustrar un ejemplo reciente, para ilustrar esto que estoy comentando. Em, Hace un par de semanas estuve en Granada, allí con la familia de Damaris, y bueno, no es Granada, Granada, es Armilla, que es un pueblo que está al lado de Granada. Y casualidades de la vida, la mujer de mi hermano es de Armilla también. Eh, entonces, pues pasamos mucho tiempo con la familia de mi cuñada, pasamos mucho tiempo con esa familia. Esa familia viene de un desierto muy duro, causado por un cáncer en una persona de la familia, que al final se acabó llevando la vida de esa persona. Y, y hoy día siguen en ese desierto. Y me acuerdo hablando pues, con esta familia, hablando de ese proceso y lo mal que lo estaban pasando. Y hablando también del padre de Damaris, él es enfermero en un hospital de allí de Granada, donde estaba esta persona que estaba con esta enfermedad. Y me acuerdo que me contaban que el padre de Damaris, pues tuvo ciertos gestos, pues sí, ciertos servicios hacia la familia que fueron increíbles y que ellos lo valoraron un montón. Y literalmente, en un momento de la conversación, la madre de mi cuñada dijo que en ese momento el padre de Damaris estaba siendo un ángel para ellos en el hospital. Y es que literalmente muchas veces vemos ángeles, vemos a hermanos sirviendo, vemos a hermanos ayudándonos en momentos de necesidad, y por eso digo que no os puedo asegurar dar una respuesta para vuestro sufrimiento, pero sí casi que os puedo asegurar que tendréis ángeles ayudándoos en vuestra época de sufrimiento, que os van a estar sirviendo. Nuestro Señor Jesucristo acabó en el desierto impulsado por el Espíritu Santo y acabó superando la tentación que nosotros no pudimos. Él se expuso, se hizo hombre, caminó como nosotros y se expuso como nosotros. La diferencia es que él superó esa tentación, algo que nosotros no pudimos. Y en ese momento estuvo perfectamente preparado para el comienzo de la verdadera revolución. En ese momento ya Jesucristo estaba completamente preparado para comenzar la mayor revolución de la historia de la humanidad, y que vemos en dos versículos, 14 y 15, que es la predicación de la revolución. Dice aquí, estos dos sí lo quiero leer. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El reino de Dios se ha acercado. La revolución ha comenzado, ya se ha puesto en marcha, lo dijo Jesucristo. Ya la revolución ha comenzado, el reino de Dios se ha acercado, ya está aquí. Y claro, cuando hablamos de revolución, como dije al principio, la revolución pasamos de una situación que requiere un problema a un nuevo orden, sistema, en este caso a un nuevo reino. Y cuando hablamos de esto, como dije antes, seguramente piensen que es un reino político, un reino social, un reino económico, como pensaban los judíos de la época. Seguramente pensemos nosotros y mucha gente de nuestro entorno. Pero este reino es completamente diferente. Este reino es un nuevo reino con un concepto completamente nuevo. Y me acordaba del texto de Daniel 2, que no lo vamos a leer, pero también os recomiendo que profundicéis un poco más. Básicamente en este texto el rey Nabucodonosor tiene un sueño en el que se ve a él mismo como una estatua en la que las distintas partes del cuerpo pues está hecha de distintos materiales. Cuando Daniel le revela qué significa ese sueño, pues cada uno de los materiales que forman su cuerpo, pues representa la sucesión de reinos que venía uno tras otro. Y en ese momento, pues viene Daniel 2, 42, 44, que dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino
dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Este reino de Dios es un reino en el que los últimos son los primeros, en el que los tristes, los pobres de espíritu son bienaventurados, en el que los niños son los más grandes. Este reino es una cosa completamente nueva y en un futuro podremos disfrutar completamente de este reino. Podremos disfrutar de ese reino en su totalidad cuando estemos en su gloria, pero hoy día también podemos disfrutar de partes de ese reino. Lo vemos cuando vemos a hermanos como el padre de Damari que sirven y ayudan, vemos fragmentos de ese reino. Lo vemos en personas como Noemí, como Naomi, como Lili, que trabajan en asociaciones ayudando a mujeres víctimas de trata, explotación sexual, prostitución. Vemos fragmentos de ese reino. Vemos fragmentos del reino cuando damos de comer a gente que no tiene, cuando damos casa a gente que no tiene casa, cuando ayudamos a los necesitados, a las personas mayores, cuando ayudamos a los niños, vemos fragmentos de ese reino que disfrutaremos en su totalidad. Y este reino, también como dijo Gerson, es una, os doy la invitación a ese reino. Quiero que sintáis también que todos y cada uno de vosotros sois invitados a formar parte de ese reino. No importa de dónde vengas, quién seas, no importa. Todos sois invitados a formar parte de ese reino. Perdón. Y como dije al principio, a lo largo de estas sesiones iremos viendo más aspectos de la revolución que fue la vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo iremos viendo a lo largo de las siguientes sesiones. La revolución ya ha comenzado. Ya esto ha empezado, ya esto es algo real. Y hoy quiero darte también la invitación a cada uno de vosotros de si aún no forma parte del reino, que hagas ese acto de humildad que dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Es muy simple, arrepentirse y creer en el Evangelio y, y tu vida también será revolucionada por completo. Pasarás a una nueva situación de vida con mayúscula y no puedo aseguraros que será algo fácil, pero sí puedo aseguraros que merecerá la pena formar parte de este reino y formar parte de esta mayor revolución de la historia de la humanidad. Me gustaría terminar también orando. Sí, Padre, te quiero dar las gracias, Señor, por tu Hijo, por la obra, por la muerte y por la resurrección, Señor. Gracias porque pasaste, Señor, a el mundo, Señor, que estaba perdido, Señor, a una nueva situación, Señor, a un nuevo pacto, a una nueva forma de relacionarse contigo, Padre. Y gracias, Señor, por esta revolución que fue el Evangelio, Señor. Y te pido también, Señor, para que tú nos ayudes a nosotros, Señor, a ser valientes, a poder transmitir tu palabra, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor, y que seas tú, Señor, que hagas la obra en la vida, Señor, de aquellas personas que aún lo necesitan, Padre. Te ruego por ello, Padre, y te ruego también por nosotros, para que también nos ayudes, Señor, a servir y ayudar, Señor, también a aquellos que así lo necesiten, Señor. Ayúdanos también a ser humildes, Señor, en todo momento, Padre. Te ruego, Señor, por todo ello, en el nombre de Jesús. Amén.